Casi nadie quiere admitirlo, pero en realidad todos lo hemos sentido. Esa incomodidad que se siente en el pecho o en el estómago cuando alguien logra algo que tú también querías. Cuando alguien brilla y algo por dentro se te mueve y te hace reaccionar con crítica, con indiferencia, comparación y hasta desprecio. No es odio ni maldad, es esa mezcla rara de admiración, de deseo y de frustración a la que llamamos envidia. Así que hoy quiero compartirte una perspectiva completamente diferente. ¿Qué pasaría si la envidia no viniera a condenarte, sino a despertarte? ¿Qué pasaría si no fuera tu enemiga? Si fuese una brújula descalibrada que si aprendes a leerla te muestra exactamente hacia dónde tú quieres ir. Hoy quiero invitarte a mirar de frente a la envidia, no como tu enemiga, sino como una mensajera, como una señal precisa que te revela lo que está pasando dentro de ti. La envidia nunca aparece cuando alguien tiene algo que no te interesa. La envidia solo aparece cuando alguien tiene algo que tú quieres o anhelas. Por eso incomoda tanto, porque en realidad no estás mirando al otro, sino que estás viendo una versión de ti mismo que todavía no te has permitido ser. Pero piénsalo aquí conmigo. Si algo dentro tuyo se mueve cuando ves a otro brillar, es porque hay una parte de ti que reconoce que tú también puedes hacerlo, que tú también puedes lograrlo. Cuando sentimos envidia, lo que realmente está sucediendo es que la vida nos está poniendo un espejo de frente y nos pregunta sin palabras: ¿y tú? ¿Cuándo vas a reclamar eso que también es posible para ti? ¿Cuándo vas a caminar hacia lo que anhelas? La envidia es el eco de tu propia inseguridad. Es la proyección de tus dudas internas sobre la vida de otra persona. Es la sombra de un deseo tuyo que todavía no has tenido el valor de reconocer o de reclamar. La incomodidad que sientes no es un castigo, es dirección. Y cada vez que alguien te inspira, incluso hasta el punto de incomodarte, es porque tú has visto una parte de tu propio potencial reflejado en ese alguien, en esa persona. El problema no es sentir envidia, es no saber leerla. La envidia no se disuelve negándola, se transforma comprendiéndola. Cuando alguien despierta tu envidia, no te está robando nada, solo te está mostrando una parte de ti que todavía no has reclamado. No es que ellos tienen y tú no, es que todavía tú no te permites tenerlo. Y esa diferencia, ese pequeño todavía, es lo que en realidad duele. No es el éxito del otro, es tu propia renuncia lo que duele, lo que se siente incómodo, lo que te molesta. Cuando ves a alguien brillando y sientes envidia, ese es tu ser diciéndote: eso también es posible para ti, solo que aún no lo crees. La envidia, bien entendida, no es un veneno, es una brújula, es una guía. Te señala hacia los sueños que has escondido, hacia los talentos que aún no has expresado y hacia la vida que deseas, pero que en el fondo piensas que no mereces o que no puedes construir. Si tú eliges quedarte en la superficie, la envidia te envenena. Pero si tú eliges mirar profundo, la envidia te inspira y te transforma. La energía se contamina cuando comenzamos a compararnos. Cuando en vez de preguntarnos: ¿qué me está diciendo esto sobre mí?, nos decimos: ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Ahí es donde se comienza a contaminar la energía, porque el foco deja entonces de estar en el crecimiento y se posa en la carencia. La envidia se vuelve tóxica cuando creemos que lo que hay en la vida se acaba, que si alguien logra algo, eso significa que a ti te toca menos. Pero la vida no funciona así. La vida no reparte, la vida refleja. Aquello que tú ves en otros no es algo que te quitan, es algo que te muestran. La envidia, como la conocemos, en realidad no es buena ni mala, es simplemente energía mal traducida. Puedes dejar que se vuelva tóxica cuando caes en el juicio, en la comparación o en el resentimiento. O puedes convertirla en medicina si la usas para inspirarte, para enfocarte o para construir la vida que quieres vivir. Transmutar la envidia comienza con una frase maravillosa: esto me inspira. Repite esta frase cada vez que sientas envidia y mira lo que sucede. Esto me inspira.
Mira cómo cambia la dirección de la energía. Cada vez que digas, esto me inspira, le estarás enseñando a tu cuerpo que no tiene por qué cerrarse ante lo que deseas, que puede admirar sin sentirse pequeño y que puede desear algo sin sentir culpa. Observa cómo cambia todo cuando en vez de pensar, ¿por qué él sí y yo no? Te preguntas, esto me inspira. ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué me está mostrando esta persona? Porque detrás de cada persona que envidias hay una lección que te está esperando. La próxima vez que sientas envidia, haz una pausa, respira, no la reprimas. Recuerda que todo lo que reprimes te exprime y pregúntate, ¿qué deseo está escondido detrás de esta incomodidad? ¿Qué parte de mí se activó al ver esto? ¿Qué paso pequeño puedo dar hoy hacia eso que yo quiero? Haz esto y mira cómo la envidia se convierte en una brújula que te muestra lo que realmente te importa, lo que realmente quieres. Porque en realidad, si lo ves, es porque ya existe dentro de ti. La única razón por la que lo reconoces es porque tu ser sabe profundamente que es posible para ti también. Por eso envidias, porque reconoces. No es ninguna casualidad que la palabra envidia venga del latín invidere, que significa mirar adentro. El antídoto no es ignorar lo que sientes, sino mirar lo que hay debajo de tus sentimientos. Y debajo de la envidia, casi siempre hay un sueño que no está siendo honrado. Así que la próxima vez que sientas envidia, no te juzgues, no te sientas mal. Agradece por la señal, agradece por la guía, por lo que te está enseñando, por lo que te está mostrando. Y di, gracias por mostrarme lo que quiero, gracias por recordarme lo que quiero, porque la envidia no viene a lastimarte, viene a recordarte de tu poder creador, viene a despertarte de la resignación y viene a decirte, esto también es posible para ti. Así que transmútala, hazla tu aliada y deja que te guíe hacia lo que realmente quieres. Porque en el fondo, lo que envidias no es lo que el otro tiene, es lo que tú aún no te has permitido ser. Y ese permiso nadie puede dártelo excepto tú. Si quieres recibir mis cartas completamente gratis cada semana a tu correo electrónico, regístrate usando el enlace que te compartí en la descripción de este video. Y si quieres escuchar una música que te alegre la vida, que te recuerde toda la belleza que te habita por dentro, puedes encontrarme en tu plataforma de música favorita como Nilo del Monte. Feliz día.